Pues bienvenidos familia, vamos a nuestro quinto taller de seguimiento del taller de proyecto de vida y en especial en este taller una de las cosas que quiero compartir con ustedes es el, el concepto de la realidad básica negativa. Este concepto lo esbozamos en el taller anterior, tuvimos la oportunidad en el primer taller de ver un poco más sobre este tema, pero este en especial es uno de los más importantes en la construcción de nuestra autoimagen consciente. ¿Qué es esto de la realidad básica negativa? Vamos a partir ahorita de cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A ver, aquí, ay, perdón. A ver. El objetivo de una realidad básica negativa es el desarrollo de habilidades. Porque si ustedes recordarán, una de las cosas que mencionamos mucho en el taller es que el propósito de llegar a este sistema de realidad, a esta vida, llámale como tú quieras, es que tú puedas aprender y desarrollar más habilidades. Aquí una de las cosas que nosotros podemos observar es que cada persona, cada individuo que llega a este planeta tiene propósitos específicos. Todos nacimos con un propósito para cumplir. Y una de las cosas por las que hago énfasis en esto es, ¿han escuchado esa frase de que Dios nos hace y nosotros nos juntamos? ¿No? O que energías afines se atraen. Todo esto tiene que ver con la parte del cumplimiento de las leyes, que vamos a ver en un momento más, y que esto obviamente ya lo vimos en el taller, los 7 principios universales. Cada persona, cada individuo tiene un propósito específico. Aquí nos juntamos un grupo de personas que estamos muy enfocados en la parte de la cultura de la salud, estamos enfocados en el desarrollo como seres humanos, estamos enfocados en la parte de la educación para las personas que se están transformando en empresarios. Entonces, hay propósitos, hay objetivos específicos y eso es lo que va juntando a las diferentes personas. Hay otro grupo de personas que el propósito de ellos tiene que ver con la parte de dirigir y de administrar los países, y entonces ellos se dedican a la parte de la política, por ejemplo, ¿no? Hay otros que se dedican para la enseñanza, hay otras personas que se dedican a la investigación, hay otras personas que se dedican a la creación de herramientas. En fin, cada uno tenemos propósitos diferentes y todos, al cumplir cada uno su función, es como hacemos que ruede, que ruede este movimiento llamado vida, ¿no? Que gire la rueda. Así que algo que nos conecta absolutamente a todos, es que funcionamos igual. Todos los seres humanos funcionamos igual. ¿Y a qué me refiero con funcionan igual? Dentro de los elementos también que ustedes recordarán que vimos y en los talleres anteriores de repaso, vimos el funcionamiento de la mente y de la conciencia. Y esto es un elemento importantísimo para lo que estamos haciendo en este momento, porque en la parte de la conciencia es ese recipiente donde todo sucede. Y la mente son los ladrillos con los que construimos nuestra realidad. Acuérdense que verdad es el conjunto de todas las realidades existentes, y para que todas estas realidades existan y funcionen, pues entonces están estas reglas del juego que son los principios universales. Tu realidad y mi realidad no necesariamente tienen que ser iguales. De hecho, la gran mayoría de las realidades, el 99% de las realidades son completamente diferentes. Conectamos con algunos elementos comunes, pero realidad es aquello que tú experimentas. Por eso todas las realidades existen y son válidas. ¿A qué se refiere con válida? Porque todo mundo desde su perspectiva hace lo que hace para sobrevivir y hace lo que hace
para, para expandirse, para aprender, para desarrollo de habilidades. Quiero insistir en esta parte. Aquí es en donde nos metemos al punto de lo bueno y lo malo, ¿ok? El concepto de bueno y malo que también ya hemos visto, y esto lo vamos a ver con más detalle en un taller siguiente, el concepto de bueno y malo es relativo, es decir, lo que para mí puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, ¿ok? Entonces, no quiere decir que bueno sea igual a positivo. Acuérdense que la energía positiva simplemente tiene la función de atraer y crear. Y la energía negativa lo que hace es dividir y separar. Negativo no es malo. El concepto de bueno y malo son conceptos limitados, porque cuando tú consideras que algo es malo, solo lo estás viendo desde un lado, no estás viendo todo completo. Acuérdate que las leyes de la energía, la polaridad, específicamente la bipolaridad, nos habla de que hay positivo, negativo y neutral. Entonces, cuando tú solamente ves algo que crees y etiquetas como malo, no estás viendo la parte positiva y la parte neutral. Cuando tú crees que algo es muy bueno, no estás viendo la parte neutral y la parte negativa. Porque nosotros relacionamos bueno y malo con el punto de creer que lo bueno es aquello que me ayuda a sobrevivir, a crecer, a expandir, a lograr. Pero en ocasiones, cuando mis valores o mis realidades no están alineadas a los principios, yo puedo creer que es bueno que alguien que me cae mal se caiga y se lastime, ¿sí? Yo puedo creer que es bueno el poderme desquitar o vengarme, ¿ok? Por eso este concepto de bueno y malo es observar una realidad, pero una realidad incompleta, porque falta verlo todo, falta ver la parte positiva, la parte negativa y la parte neutral. En los principios me dicen que el concepto de la venganza, el vengarme, el dañar a alguien, esto, desde una perspectiva yo puedo justificar que pues es que él me hizo, él me dijo y por eso yo se lo regresé porque el que la hace la paga. Pero ahí lo que yo no estoy viendo es la ley de causa y efecto, porque cada vez que yo genero una acción voy a provocar un efecto. Entonces, aquí, cuando nosotros podemos separar el concepto de bueno y positivo, y vemos que son dos cosas diferentes, y cuando separo el concepto de malo con la energía negativa, que son dos cosas diferentes, bueno y malo es solamente una percepción, es una forma como yo lo interpreto. Por eso cuando alguien dice que esto es bueno o esto es malo, solamente estás viendo algo, pero de manera incompleta, porque todo tiene una carga positiva, una carga negativa y una carga neutral. Entonces, si yo creo que es bueno o malo, solo lo estoy viendo desde un lado, pero no lo estoy viendo completo. Esto es importante ahorita entenderlo porque el RDN, que es una realidad básica negativa, el propósito es el desarrollo de habilidades. Yo vengo a este sistema llamado Tierra, a una escuela donde vengo a aprender a desarrollar habilidades. Entonces, la realidad básica negativa nos funciona como un sistema operativo. Aquí ponemos tres ejemplos. El ejemplo para los que manejan computadora, saben que hay un sistema operativo que se llama Windows, hay otro sistema operativo que es el Lion, no sé cuál vaya ahorita, pero es el que usa Mac, hay otro sistema operativo que se llama Linux, hay otro sistema operativo. Entonces, hay diferentes formas de operar. ¿Qué es un sistema operativo? Es una forma de pensar y esa forma de pensar crea un ambiente. Por eso si tú prendes una computadora Windows o prendes una computadora Mac, pues se van a ver diferente.
porque la forma de pensar y la forma de acomodar las cosas son distintas. Otro ejemplo pasa con los teléfonos. Si tú no estás muy familiarizado con las computadoras, en el caso de los teléfonos inteligentes también tienen sistemas operativos. No es lo mismo un sistema Android que un sistema, por ejemplo, ahorita el Huawei que lo cambiaron aquí en Latinoamérica, o un sistema iOS de Mac. Entonces, los sistemas operativos es la forma de pensar, es cómo acomoda los pensamientos y cómo a través de esos pensamientos crean un ambiente, ¿sí? Esto le llamamos ecosistema. Entonces, en esta forma de operar, esta forma de pensar, el RDN nos va a ayudar para construir nuestra personalidad, ¿ok? La realidad básica negativa nos va a ayudar para construir una personalidad. Y entonces ahí es donde vamos a ver que cada uno nos comportamos diferente, porque, número uno, acomodamos nuestros pensamientos de cierta manera y creamos un ambiente diferente. Hay personas, por ejemplo, que en su casa son extremadamente pulcras, todo está así, brilla de limpios, hiper acomodado, ¿no? Pero hay otras personas, por ejemplo, que no se enfocan tanto en cómo se ve la casa, pero tienen otro tipo de habilidades y guisan delicioso. Y hay otras personas que en donde más se enfocan, por ejemplo, es en la parte de los adornos, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona se enfoca en la limpieza, otro se enfoca en la cocina, otro se va a enfocar en la parte de los adornos, otro, en fin, ¿por qué? Por su sistema operativo, por la forma en cómo piensa, y por cómo piensas, entonces construyes el ambiente donde tú te desarrollas, donde tú vives, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ok. Entonces, miren, acuérdense que si hay dudas, me detienen, ¿ok? Sobre todo en estos temas, no esperen a que yo termine, porque es importante ir aclarando cualquier cosa que no quede claro de lo que yo estoy explicando. Bueno, como el objetivo principal es desarrollar habilidades y que entonces esto funciona como un sistema operativo que nos ayuda a construir nuestra personalidad, esta personalidad, este personaje que construyes es el que va a salir a jugar al campo. Acuérdate que otra de las cosas que no escribí, pero es importante poner aquí, es que nos ayuda, nos ayuda a construir eh, campos de juego, ¿sí? Es como construir un gimnasio, ¿se acuerdan? En este gimnasio es en donde nosotros vamos a desarrollar estas habilidades. Entonces nos crea espacios de juego para compartir con las personas importantes de nuestra vida. Estos espacios de juego con las personas importantes van a permitir que junto con estas personas desarrollemos habilidades. Cada persona que está en tu proyecto de vida, es todas esas personas que tú determinaste que eran importantes, es porque tienes un acuerdo con ellas. Y entonces tu participación en la vida de esas personas generan un impacto como esas personas generan impacto en tu vida. Por eso nos ayudan a construir estos campos de juego. Como puedes observar, una realidad básica negativa lo que nos va a servir es para vestir al protagonista, dotarlo de características para luego salir e interpretar la obra, salir y jugar un juego. Y es muy importante recordar, por eso ese tema también lo vimos en el proyecto de vida, que la vida es un juego, ¿ok? Venimos a jugar, venimos
a desarrollar habilidades a través de aprender a mover la energía, a través de jugar con todos los elementos que la vida nos da. ¿En qué nos basamos para explicar esto? El primer elemento en donde nos basamos son en las leyes universales, ya lo dijimos, pero hay tres específicas que nos van a ayudar a entender el propósito de la realidad básica negativa. Esta realidad básica, el primer elemento tiene que ver con la polaridad, ¿ok? Acuérdense que polaridad, cuando hablamos de polaridad, estamos hablando de positivo, negativo y neutral, ¿verdad? Positivo, negativo y neutral. Porque al entender que hay positivo, negativo y neutral, ahorita de entrada, negativo, estamos hablando de la realidad básica. Estamos diciendo que este elemento básico es negativo, ¿ok? Otro de las, ahorita vamos a expandir en esta parte. Otra de las leyes es el ritmo. Acuérdense que la ley del ritmo nos recuerda que todo tiene ciclos. ¿Se acuerdan? La ley del ritmo nos habla de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿verdad? Es un ejemplo de la ley del ritmo. La ley del ritmo nos habla de que toda la energía se mueve a través de ondas y entonces a veces la energía se expande, a veces la energía se contrae, ¿sí? Y que esto es un juego constante. La ley del ritmo que se representa en el latir de nuestro corazón, que se expande y se contrae como nuestros pulmones. El universo se expande y se contrae. Todo se está expandiendo y se está contrayendo. La ley del ritmo, entonces, nos va a permitir entender que la realidad básica negativa tiene una función, te va a ayudar a expandirte, construye una personalidad. Y esa personalidad llega a un punto en donde se expande y entonces ahora viene entra al tiempo o al proceso de que ahora se va a deflacionar, se va a contraer. Porque esa personalidad que creció, ¿ok? Al ser negativa y ser inconsciente, porque el propósito de que sea negativa e inconsciente es que te metas al juego y te lo creas, ¿sí? Que en realidad te creas esa personalidad. El hecho de que sea negativo, entonces nos va a ayudar a que vamos a la tercera ley, que es importantísima, la ley de vibración. La ley de vibración que trabaja con la ley de polaridad, tú estás vibrando en una frecuencia y vas a atraer a personas, te vas a meter en el juego con personas que están en tu nivel de vibración. Personas que piensan como tú exactamente en ciertos o cuales en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos. Y acuérdate que la ley de vibración no solo atrae a lo igual, sino a lo complementario. Entonces, obviamente vas a atraer a las personas que piensan muy diferente a ti para poder generar el juego. ¿Ok? Porque si todos piensan como tú, si todos hacen lo mismo que tú, entonces llega un momento en donde todo se detiene porque no hay juego, no hay movimiento. La parte de los desacuerdos, la parte de que tú puedas ver la polaridad, eso te permite aprender. Y te permite aprender porque nos obliga, cuando no lo hacemos de manera consciente, nos obliga a movernos del lugar. Nos obliga a ponernos en otro punto para ver las cosas de una manera distinta, para verlo. Acuérdense que ponemos el ejemplo de un árbol, ¿se acuerdan? Como el árbol de superamiento, tenemos el árbol y yo, en el ejemplo que siempre pongo, es que donde yo estoy se ve clarito el nido de los pájaros, pero como tú estás del otro lado del árbol, tú no alcanzas a ver el nido que yo veo. Tú tal vez estás viendo una flor, pero esa flor yo no la veo porque está del otro lado. Entonces, el que haya a través de la vibración y la polaridad el encuentro con estas energías complementarias
permite que se genere este juego, que haya movimiento de energía, ¿sí? Es el ejemplo que platicamos también en la plática de salud, cuando explicamos el concepto de los radicales libres. Los radicales libres no son malos. Nuestro cuerpo necesita radicales libres. Lo que genera desbalance es el exceso de radicales libres. Es el exceso y las carencias lo que provocan el desequilibrio. Y la homeostasis es la función del cuerpo de mantenerse en equilibrio, adaptándose a los constantes cambios. El principio de homeostasis se aplica para la vida completa, y esto específicamente es otro ejemplo claro de homeostasis. Tu personalidad, lo que tú crees que eres, desde la inconsciencia, empiezas a desarrollar esta personalidad, y entonces esta personalidad, al ser negativa, entonces crees elementos, creas opiniones negativas sobre ti y la relación que tienes con la vida. Por eso estudiamos la teoría de los espejos, y por eso el entender que vas a crear desde el polo negativo, que acuérdense que la función de crear desde el polo de negativo es separar, destruir, para que entonces nuestro enfoque sea crear y expandir. Esto quiere decir que si yo voy a partir de un conjunto de pensamientos negativos, estos pensamientos negativos me van a llevar a que de manera natural yo esté buscando el polo opuesto. ¿Me explico? Ese es el propósito, y en ese camino es en donde se genera la autotransformación. Si yo no tuviera pensamientos negativos sobre mí, entonces no tendría un motor, no tendría un enfoque para poder moverme al lado contrario. ¿Me explico? Por eso es importante saber que existe, para poderlo descubrir. Es quitarle la cubierta y encontrar cuál es ese pensamiento negativo, que es la piedra angular, que es el soporte donde yo empiezo a construir esta personalidad. Porque a partir de este elemento negativo, yo quiero ir al otro lado. Por naturaleza, por cómo funciona la vida, si yo estoy en el polo negativo, entonces quiero moverme hacia el polo positivo, ¿ok? Esto es una cuestión de energía. Los espejos, como técnica, me permiten ver en el resto de las personas que están a mi alrededor lo que no alcanzo a ver dentro de mí. Y por eso, a través de estas tres leyes, la ley de polaridad, la ley de ritmo y la ley de vibración, puedo entender ahora por qué la gente que está a mi alrededor está aquí. ¿Has escuchado que tu vibración, o sea, tú eres como las 5 personas más cercanas a ti? Porque son tus espejos, porque vibras en una frecuencia similar. Entonces, aquí es donde muchas personas, cuando les digo, mira, ve las 5 personas más cercanas a ti, y eso va a hablar de qué vibración tienes y en qué nivel de conciencia te encuentras. He escuchado muchas veces que cuando yo menciono esto, la gente voltea a ver a las personas más cercanas, con las que más convive, de cómo piensan, de cómo actúan, y dicen, ay, no, yo no quiero, no me gusta. Bueno, serenidad y paciencia, mi querido Solín, porque al observar a las personas que están a mi alrededor, de cómo actúan, de cómo piensan, uno, te quiero recordar que ahora ya eres parte de la familia Superamento, y que entonces eso habla de que tú estás cambiando, estás transformando tu vibración. ¿Me explico? Segundo, con las personas que están a nuestro alrededor, entonces, entre más rápido utilice estas herramientas, más rápido voy a ver lo que hasta este momento no he podido ver. Para eso utilizamos las leyes, para eso utilizamos los espejos, y para eso es conveniente saber que existen estas realidades básicas negativas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los pensamientos más comunes
y que estos pensamientos de los que vamos a hablar ahorita son de los más comunes, pero tú eres el que tienes que encontrar y el que tienes que reconocer cuál es el pensamiento con el que tú te relacionas, porque estos pensamientos que normalmente es uno y a veces uno conecta con otro, ¿ok? De los negativos, vas a ver, pero el más importante es el pensamiento raíz, el pensamiento con el que a partir de ahí vas construyendo tu personalidad. Y te pongo varios ejemplos. Uno de ellos es el no puedo, ¿sí? Hay muchas personas que para todo piensan que no pueden. Otras personas parten de un pensamiento de no valgo. Por eso me menosprecian, por eso no me toman en cuenta, por eso no he podido. Y otro, no merezco. Esto es algo también súper común. Las personas que piensan que no merezco son las personas que constantemente creen que la vida no le dio la oportunidad, que tuvo que empezar a trabajar desde chiquito y que por eso no estudió y que tuvo que darle a todos los demás y que entonces él o ella siempre va al final, ¿sí? El de soy menos, este fue el que yo elegí. Las personas, por ejemplo, que pensamos que somos menos, es muy común que seamos los jueces implacables de nosotros mismos y que sintamos que los demás no nos toman en cuenta, que no nos respetan, que no nos valoran, ¿no? Otro, el de soy débil. El de soy débil desde su estructura física o en las personas que constantemente se enferman, que tienen enfermedades fuertes, crónicas, personas que tienen esa posición de víctimas, todos tienen posición de víctima, la víctima es una constante de todo esto, ¿no? Este pensamiento lo vamos a ver con detalle, el soy malo, ¿ok? Y otro también muy común, soy tonto, ¿sí? Soy tonto. Estos pensamientos son solo de los más comunes, pero no quiere decir que sean los únicos. Y lo que quiero que observes es cuál es el enfoque que le damos. El hecho de que sean pensamientos negativos, por ejemplo, si pensamos en no puedo, las personas que piensan no puedo, entonces van a tener dos vertientes, ¿sí? Si yo no puedo, entonces ahora lo que voy a hacer es construir una personalidad, como en el fondo siento que no puedo, pues me voy a esforzar mucho. Entonces soy la persona que tiene 2 o 3 trabajos para salir adelante, soy la persona que batalla siempre con la vida, pero que ahí me voy abriendo paso a paso, ¿verdad? Primero Dios, ¿no? Y todo. O el otro extremo de la energía es la persona que se siente súper fregona y que él es el que parte el queso y todo esto, ¿no? Es la persona que igual pasa, por ejemplo, con el no valgo, que al pensar que en esencia no valgo, entonces yo tengo que demostrarle a todos los demás que en realidad sí valgo, porque Dios no hace basura, porque ya sabes, entonces nos inventamos la contraparte de esa realidad. De igual manera, las personas, todos, cada ejemplo que te puedo poner, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo que elegí el de soy menos, esa realidad me ayudó a que yo creyera que estaba en desventaja con las personas a mi alrededor. Entonces, al ser menos, yo construí un pensamiento de ser extremadamente exigente conmigo mismo y entonces jalar hacia el otro lado para ser sobresaliente, ¿ok? Todos estos pensamientos negativos, acuérdense que no son malos. El propósito de este pensamiento negativo es que te lo creas, ¿sí? El que tú te lo creas, porque si te lo crees, entonces tienes que crear estrategias, tienes que crear, desarrollar habilidades, tienes que ponerte las pilas porque si no, literalmente te mueres, ¿sí? Literalmente, no estoy bromeando. Esta es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de que tú no te puedes dejar, porque aquel que se deja y se abandona, pues simplemente la energía lo reabsorbe
y en su momento puede iniciar otro ciclo. Pero aquí el punto es que mientras tú estés vivo, me estás escuchando, hay que encontrar este pensamiento, ese pensamiento que es el pensamiento raíz, de donde parte tu personalidad, porque estos pensamientos no son la verdad. Cada uno de estos pensamientos es una herramienta, es una herramienta. Y esa herramienta fue colocada ahí para que tú llegaras a este juego, construyeras tu personalidad y que gracias a este juego, a este ambiente, a ese sistema operativo, crearas el ambiente, atrajeras a a las personas, a tus coprotagonistas en la historia y en el juego desarrollaras habilidades y te expandieras. ¿Ok? Ese es el propósito y más importante y la razón de existir de esta realidad básica negativa. No es la verdad. No es la verdad. Es una herramienta que tú colocaste. Fue una herramienta que tú elegiste para construir esta personalidad, para poder trabajar con las leyes y jugar el juego, porque al crear una realidad negativa, el enfoque entonces ahora es crear y expandirte. Ese es el único propósito. Tú construiste alguna de estas, la pusiste al inicio porque eso te va a llevar a jugar el juego de tratar de construir o de tratar de crear el otro polo. ¿Ok? Ese es el propósito. Entonces, aquí, ¿por qué tú en este momento tienes conciencia de esto? ¿Por qué te estás enterando de la realidad básica negativa? Porque una vez que ya te enteraste de que esto es un juego y que ahorita, a estas alturas del partido, tú ya vas a través del proceso del perdón, ¿se acuerdan que lo vimos en la sesión anterior? En el proceso del perdón es reconocer y luego ver cuáles todas las ganancias, bendiciones, aprendizajes, y cuando ves todos esos aprendizajes, le das la vuelta, giras la realidad. Ves la parte negativa, pero también ves la parte positiva y el espacio neutral donde jugamos con estos elementos. El proceso del perdón permite que te quedes con las habilidades, que te quedes con aquello que ya desarrollaste, ya sabes cómo se hace, ya sabes cómo esto se construye, entonces no caes en el juego de la víctima. En el momento en que tomas las bendiciones, aprendizajes, ganancias, se mueve la energía, se deshace literalmente las emociones de vibración baja, miedo, tristeza, ira, y entonces te quedas con el florecimiento. Cuando construyes una autoimagen consciente, entonces cuando recuerdas cuál es tu realidad básica negativa, ya no funciona como sistema operativo o personalidad, porque te das cuenta, percibes que esto solamente es una herramienta y que entonces a mí, hablando del ejemplo que les pongo, yo ya no tengo que construir lo que estoy construyendo para demostrar que sí valgo y que yo no soy menos. ¿Me siguen? Esta es un enfoque que yo tenía antes, ya sé para qué lo traje, porque el ser menos a mí me ayudó a ser una persona que le gusta mucho estudiar, que le gusta prepararse, que aprendí a hablar en público, que aprendí a liderar, que aprendí de negocios, que aprendí de terapia, todo eso, gracias a ese bendito soy menos, aprendí a hacer muchas cosas. En el momento en que ya aprendo el camino y ya sé cómo se hace, entonces ahora ya lo hago no para ser más, ¿ok? Porque sigo pensando entonces, si yo lo quiero para ser más, para ser chingón, para ser grande, para todo eso, en realidad lo que estoy diciendo es que todavía creo que soy menos. En cambio, si yo ya me doy cuenta y desconecto esta realidad de ser menos, la dejo de usar, ahora puedo enfocarme en un proyecto de vida para construir algo que, alineado a los principios, me ayude a expandirme y a florecer. ¿Cómo puedo expandirme y florecer? Hacerlo desde el amor, desde la energía del amor. Porque acuérdate que el amor es esa energía que da vida a todo, ¿ok? Si tú te alineas al amor, entonces todo florece.
Si yo parto de ser menos, no estoy alineado con el amor. Estoy atorado todavía en las vibraciones bajas. ¿Para qué serviría, para qué sirve estar atorado en la vibración baja? Para hacer fuerza, para desarrollar habilidad, para ejercer la voluntad. ¿Me explico? Para eso sirve. Es como ir al gimnasio y hacer pesas o hacer ejercicio de resistencia, ¿ok? Desarrollas, para eso sirve. Pero una vez que ya sabes, entonces ya no necesitas ese peso que te detiene y entonces ahora puedes volar más alto, porque cuando lo recuerdas ya no funciona como sistema operativo, ya no funciona como mi personalidad. Yo ya no soy la persona que piensa que soy menos. Entiendo que a donde yo me enfoque, puedo crear la experiencia que yo quiera. ¿Ok? Entonces ahora puedo elegir, elijo a dónde enfocarme y entonces ya no estoy en competencia con los demás para demostrar que yo puedo y que no soy menos. Ahora lo que hago es qué quiero crear, qué quiero vivir y hacia dónde me muevo. Esto permite, al hacerlo desde el amor, voltear con los demás y ver cómo puedo ayudar, cómo puedo compartir, cómo poder generar esta conciencia colectiva como familia superamento que nos permite expandirnos y ayudar a muchas más personas. Por eso, a la hora de que yo dejo de operar con el soy menos, recuerdo que yo nací para ayudar a las personas a sacar la mejor parte de sí mismos y ponerlas al servicio de su comunidad. ¿Me explico? Porque eso ya va alineado hacia el amor. Eso es lo que hace la energía y lo que hace la vida. La vida se abre paso y la vida constantemente se expande y se contrae. Entonces, una vez que se contrae mi realidad básica negativa, entonces ahora se expande el propósito por el que yo nací, ¿ok? En algún momento, esa realidad, es decir, mi función aquí, se va a contraer otra vez porque yo desaparezco de este plano, pero alguien más ya se está expandiendo, continuando con la labor. ¿Me explico? Es un proceso completamente natural. Aquí es en donde nos quedamos con todas las experiencias y ganancias, que es lo que aprendemos en el proceso del perdón, y utilizamos nuestras nuevas habilidades como una caja de herramientas. Esto nos permite usarlas cuando sean necesarias o correctas. Es decir, si el que yo haya aprendido a tomar el pandero y dirigir la estudiantina, ¿no? Esto lo hice, desde chico me di cuenta que yo tenía esa opción. Entonces, como yo no quería ser menos, entonces yo quería ser el jefe de grupo en la primaria, yo quería que la gente me viera, yo quería que la gente me pelara, ¿ok? Entonces aprendí a rápidamente brincar y tomar el timón cuando yo veía que nadie lo tomaba, ¿sí? Pero hoy en día sé hacerlo y hoy elijo si yo soy el que tengo o no que tomar el timón, porque no siempre tengo que tomar el timón, ¿sí? En muchas ocasiones yo elijo ser alumno, elijo ser seguidor, elijo estar en la parte de atrás y apoyar al que va adelante, ¿ok? Porque ya no lo hago desde la perspectiva de menos, sino de qué manera yo puedo colaborar más. Y no siempre es tomando el pandero y dirigiendo a la estudiantina. ¿Me explico? No siempre es así. Así que depende de lo que estamos buscando como equipo, como familia, en vida personal, etcétera. Entonces, estas realidades, estas cosas que sucedieron en el pasado, no me determinan y tampoco me representan, ¿ok? Cuando yo me sentía menos, cuando yo me sentía poquito cosa, cuando me sentía chiquito y que tenía que luchar contra el mundo, eso hoy ya no me representa, pero lo puedo voltear, puedo recordarlo y puedo amarlo, porque gracias a que viví esa experiencia, te puedo presentar la versión 2023 de Javier, ¿sí? Porque esto es esas experiencias que yo viví me ayudaron a llegar al punto de conciencia donde hoy me encuentro. Y la bendita, bendita oportunidad de ser un producto que sigue expandiéndose. No soy un producto terminado, ¿sí?
Esto es una de las bendiciones y de las ventajas de identificar la realidad básica negativa, desconectarla y entonces ahora elegir cómo quiero experimentar mi vida. Esto es lo que nos lleva entonces al proceso del despertar. Este proceso de despertar nos permite actuar alineados con el amor y construir un proyecto de vida desde el lugar correcto. ¿Qué implica el lugar correcto? Pues en el momento en que tú sientas emociones de vibración baja, acuérdate, miedo, tristeza o ira, si tú quieres construir un proyecto de vida desde el lugar correcto y sientes alguna vibración baja, tú ya sabes que lo primero que tienes que hacer es encontrar los pensamientos que aún no vemos, ¿sí? Hay algo que no estamos viendo. Sabemos entonces cómo limpiar la energía que está atorada, porque en el momento en que lo reconozco y empiezo a hacer toda este recuento de las bendiciones, aprendizajes, de todo lo que me sirvió en la experiencia o a partir de esa experiencia para convertirme en la versión que soy, se limpia la energía que está atorada. La emoción de miedo, de tristeza o de ira se desvanece y entonces ahora puedes ver claro lo positivo, lo negativo y lo neutro. Esto nos permite reorientar nuestra acción si aún es conveniente, porque vamos a suponer, creo que esto ya lo he comentado mucho, que yo quería tener una economía amplia y vasta porque creía que mi familia la había perdido. Entonces, nadie me dijo, pero yo pensé que yo tenía que recuperar lo que mi familia perdió. En el momento en que me doy cuenta de todo lo que aprendí de negocios, que aprendí del campo humano, que aprendí de nutrición, que aprendí de muchas cosas, bueno, me quedo con todos esos aprendizajes y a la hora de quedarme con esos aprendizajes, suelto ya la energía de esa desesperación o del miedo que yo tenía, lo suelto porque ahora está reenfocada y ahora puedo irme hacia la expansión de mi proyecto de vida y compartir con ustedes y con mucha más gente que viene, o puede darse el caso de eliminar proyectos que no nos llevan a esa experiencia de expansión y plenitud. Porque puede ser el que, no sé, cuál se me ocurre. Por ejemplo, que también comenté, durante mucho tiempo a mí me gusta coleccionar autos a escala, autos chiquitos. Pero entonces yo quería tener autos grandes, y quería un Ferrari, quería un Rolls Royce, y quería esto. Pero en realidad en el fondo es que como yo era menos, si yo tenía esos carros y si yo tenía la mansión y todo eso, pues se iban a dar cuenta que entonces iba a confirmar que no soy menos, ¿sí? Porque alguien que es menos no tiene esto, no tiene aquello, no tiene lo otro. En este momento ya no pienso de esa manera y hay muchas de esas cosas que ya no las pongo en mi proyecto de vida. Porque me di cuenta, por ejemplo, que hay cosas que no importa que las tenga, no pasa nada, ¿sí? He tenido la bendición de tener muchos relojes y la verdad es que yo pensé que al tener muchos relojes yo iba a ser alguien importante y tener muchos relojes solo es tener muchos relojes, no pasa nada, ¿ok? Pero en este trayecto, una de las cosas que sí aprendí es lo valioso que es el poder decir, este fin de semana me voy con mi hijo a Guadalajara, o en estos días me voy de vacaciones con o poder decirle a mis hijos, a ver, ¿cómo está su tiempo? Su tiempo, pam, nos vamos de vacaciones con la familia y yo poderles pagar los vuelos y el hospedaje, invitarlos a comer y llevármelos de vacaciones para estar juntos, para vivir experiencias. ¿Me explico? Eso es algo que yo he experimentado. No estoy diciendo que esa es la vida y así es como se debe vivir. No, no, no. Es que ya no parto de ser menos. Ahora, ¿qué quiero experimentar de las cosas que he vivido? Qué bueno que ya viví tener esto o tener aquello. Me di cuenta que no era lo que yo pensaba. Ahora puedo soltar esas experiencias y conectarme con aquellas que me llevan a la expansión y a la plenitud. ¿Sí? El cómo poder dedicar tiempo para aprender algo nuevo, el cómo dedicar tiempo para escribir un libro, el poder dedicar tiempo para convivir con la gente que es importante para mí.
Entonces, aquí construimos un proyecto de vida desde el lugar correcto y nuestros propósitos estarán alineados al florecimiento de la vida y la humanidad. Porque vas a recordar para qué fuiste creado o creada. Cada uno de nosotros, cuando tenemos esta oportunidad, cuando tú en este proceso de vida tienes la oportunidad de recordar cuál es tu realidad básica negativa, entonces quiere decir que tú fuiste diseñado para volar mucho más alto. No necesitas seguir trabajando en resistencia. Ahora vamos a trabajar en amor y vamos a trabajar en espacio. Y esto te da la oportunidad de crear y literalmente de viajar a la velocidad de la luz. Y literalmente viajar a la velocidad de la luz. Cuando te digo literalmente viajar a la velocidad de la luz es porque te recuerdo que cuando tú ya no trabajas en las emociones acuérdate que se mueven a la velocidad del sonido, pero los pensamientos se mueven a la velocidad de la luz. Cuando tu enfoque ya no está en superar el miedo, ¿no? O luchar contra la tristeza, o dominar la ira, tú ahí estás, no viajas ni a la velocidad del sonido, porque el sonido te detiene, las emociones te detienen, tu vibración y tu velocidad está baja. Pero cuando aprendemos el proceso del perdón, cuando entendemos estos principios universales, cuando aplicas la teoría de los espejos, cuando vas a construir un proyecto de vida consciente, entonces tu vibración sube, porque tú estás trabajando a la velocidad de la luz. Encuentras el pensamiento, ese pensamiento verificas si corresponde a lo que quieres, si te lleva a la parte del florecimiento y la expansión o no. Y entonces cuando este pensamiento ya no funciona, entonces simplemente ves todas las bendiciones, todos los beneficios, qué ganaste, en quién te convertiste, ok, lo dejas en la vitrina porque esto es una presea, es algo que te ayudó, es algo que es parte de tu trayectoria, ¿me sigues? Ok, lo conservas aquí porque no lo quiero olvidar. Si lo olvido, lo repito. Entonces, recuerdo la experiencia, me quedo con las ganancias y estás libre para volar. Como trabajamos a nivel de pensamientos, entonces literalmente vuelas a la velocidad de la luz. ¿Sí? Y esto es literal. Así que esto que estamos haciendo ahorita, como puedes observar, tiene que ver con el proceso del autodespertar. El entender cómo funciona la realidad básica negativa, lo que quiere y el propósito que llevamos es al proceso de despertar. ¿Y por qué estamos invitándote a que vivas este proceso de despertar? Porque esto es lo que va a ayudarte a ti como líder a cumplir con la función que la familia Superamento tiene. La familia Superamento lo que hace es conectar con más líderes como tú y como yo, que lo que estamos buscando es vibrar alto, que lo que estamos buscando es conectar con el flujo natural de la vida. Esa es la razón por la que hemos dicho en los talleres anteriores que las redes no crecen por esfuerzo, las redes crecen por vibración, las redes crecen por magnetismo, las redes crecen cuando tú te das el permiso y la oportunidad de expandirte. Conforme tu conciencia se expande, tu vibración sube, vuelan literalmente a la velocidad de la luz y entonces las personas se acercan para contigo, ¿ok? Es aplicar los principios. Y lo demás, usamos la metodología, usas los pasos, usas la hoja donde vamos conectando con las personas, identificamos necesidades, a los líderes los tratamos como líderes, a los promotores como promotores y a los consumidores como consumidores. Vas conectando, vas aprendiendo, te vas expandiendo y entonces conforme tú te expandes en la conciencia, tu grupo, tu familia, tu alcance se expande. Por eso las redes no crecen por esfuerzo, las redes crecen por conciencia, las redes crecen porque tú te das la oportunidad de crecer. Así que te invito a que le demos seguimiento a esto. Esto es solo la introducción
este elemento para los que no lo han visto completamente. Vamos a trabajar ahora en cómo encontrar esas realidades básicas negativas y vamos a aprender con el proceso del perdón y otras herramientas a cómo ir desconectando estas realidades para que de manera consciente elijas cómo te quieres comportar a partir de ahora, ¿sí? Y esto es algo que a la mayoría de ustedes ya les está pasando, porque esto es algo natural, esto no es una perspectiva, no es una opinión, esto es algo natural, es como la vida funciona. Así que es muy posible que ustedes, ahorita tú que me estás escuchando, ya identifiques cuál es ese pensamiento recurrente que llega a ti cuando algo no sale como tú quieres. Cuando algo no sale como tú quieres, ¿cuál es el primer pensamiento que surge? ¿Sí? Porque, ay, sí, claro, pues otra vez pasa esto, sí, porque en el fondo tú sientes que o piensas que, ¿ok? Así que espero de todo corazón que esto te sirva y nos vemos en el siguiente video para que continuemos con esto y hablar más de cómo encontrar esos pensamientos, ¿va?